Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Hay algo que siempre he notado en la gente que dice no creer en nada extraño. No es que sean más valientes o más inteligentes que los demás. Es que simplemente nunca se han quedado completamente solos en un lugar donde la muerte es lo único que existe. Nunca han sentido ese frío que no viene del aire, sino de algo más profundo. Algo que tu cuerpo reconoce antes que tu mente. Porque el miedo real no necesita que creas en él para existir. El miedo real simplemente está ahí, esperando el momento exacto en que te das cuenta de que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, y que quizás es mejor así, porque si las entendiéramos, si supiéramos realmente qué hay del otro lado, probablemente no podríamos seguir viviendo con esa verdad. El problema no es creer o no creer. El problema es cuando lo inexplicable te mira directamente a los ojos, y ya no puedes fingir que no está ahí. Esta es mi historia, y ojalá nunca tengas que vivir algo parecido para entender de qué te hablo. Me llamo Roberto Mendoza García y soy de Puebla, México. Tengo 42 años, aunque después de lo que viví, siento que podría tener el doble. Trabajo como guardia de seguridad desde hace casi 20 años, y pensé que ya lo había visto todo. Turnos en bodegas abandonadas, en fábricas cerradas, en edificios a medio construir. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que pasó en el cementerio municipal de San Rafael durante aquellos 3 meses del año pasado. Todo comenzó en septiembre. Mi supervisor me llamó un martes por la tarde y me dijo que tenían un puesto disponible. Era turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, vigilando el cementerio. El pago era bueno, muy bueno de hecho, casi el doble de lo que ganaba en ese momento cuidando un estacionamiento en el centro. Eso ya debió haberme alertado. Cuando algo paga demasiado bien, siempre hay una razón. Mi esposa, Carmela, no estaba muy convencida. Me dijo que sintió algo raro cuando se lo conté, una sensación en el estómago que no podía explicar. Pero teníamos 2 hijos en la escuela y las deudas se estaban acumulando. No podíamos darnos el lujo de rechazar ese dinero, así que acepté sin pensarlo mucho más. El cementerio de San Rafael no es uno de esos lugares antiguos y famosos. Es un cementerio municipal normal, construido hace unos 50 años en las afueras de la ciudad. Tiene unas 15 hectáreas, con hileras interminables de tumbas, algunos mausoleos de familias con dinero, y una capilla pequeña que casi nunca se usa. Hay 3 guardias en total, 1 por turno. Yo cubriría las noches. Mi primer día fue un viernes. Llegué a las 10 en punto, como me habían indicado. El guardia que salía, un señor mayor llamado Don Jacinto, me recibió en la caseta de vigilancia que está justo en la entrada principal. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con la piel muy arrugada por el sol y unos ojos cansados que parecían haber visto demasiado. No hablamos mucho al principio. Me mostró dónde estaban las llaves, el libro de registro, la lámpara de mano más potente porque la que me habían dado no servía para nada, y los puntos donde tenía que checar durante mis rondas cada hora. Había 5 estaciones de control distribuidas por todo el cementerio, y tenía que pasar una tarjeta en cada una para demostrar que estaba haciendo mi trabajo. Cuando terminó de explicarme todo, Don Jacinto se quedó parado en la puerta de la caseta, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Se rascó la cabeza, miró hacia el cementerio que se perdía en la oscuridad, y finalmente habló. «Mire, Roberto», me dijo con voz baja, «yo llevo aquí 5 años trabajando de día. Nunca he agarrado el turno de noche y nunca lo haré. Los 3 guardias nocturnos que han estado antes que usted renunciaron. El más aguantador duró 4 meses, el último apenas 2 semanas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté no demostrarlo. «¿Por qué renunciaron?», le pregunté. Don Jacinto negó con la cabeza. «No lo sé exactamente, nunca quisieron hablar mucho del tema, pero todos tenían la misma mirada cuando se fueron. Una mirada como de haber visto algo que no debían, como si algo les hubiera quitado el sueño para siempre. «¿Usted ha visto algo extraño aquí?», insistí.
Yo me voy a las 6 de la tarde cuando todavía hay luz, respondió. Pero he escuchado cosas. Una vez me quedé hasta las 7 porque llegó tarde el guardia nocturno de ese entonces. Empezaba a oscurecer y escuché a alguien silbando entre las tumbas. Un silbido largo y triste, como de una canción vieja. Busqué por todos lados pensando que era algún visitante que se había quedado, pero no había nadie. Las puertas estaban cerradas y yo era el único ahí dentro. Se quedó callado un momento y luego agregó: solo le doy un consejo. Quédese en la caseta todo lo que pueda. Haga sus rondas rápido, no se detenga a investigar nada raro que vea o escuche, y sobre todo, no vaya al sector D después de las 2 de la mañana. Ese sector es el más viejo del cementerio, el que se construyó primero. Ahí ya casi no se usa porque está lleno. Los otros guardias nocturnos siempre decían que ese lugar era diferente. Traté de reírme para calmar los nervios. ¿Diferente cómo? Don Jacinto me miró directo a los ojos. Más pesado, como si el aire fuera más denso, y siempre hay sonidos que vienen de ahí. Yo que usted ni siquiera pasaba por ese sector si puede evitarlo. Dicho eso, se despidió con un movimiento de cabeza y se fue caminando rápido hacia su camioneta vieja. Lo vi alejarse y desaparecer por el camino de terracería que conectaba el cementerio con la carretera principal, y así me quedé solo, completamente solo, en un lugar donde había miles de personas enterradas bajo mis pies. La caseta de vigilancia era pequeña pero cómoda. Tenía un escritorio, una silla, un ventilador viejo que hacía ruido, un calentador de agua para café y una ventana desde donde se veía la puerta principal y parte del camino central del cementerio. También había un monitor conectado a 4 cámaras de seguridad, pero 2 de ellas ya no funcionaban. Las que sí servían mostraban la entrada, la capilla, y extrañamente, ninguna enfocaba el sector D que don Jacinto había mencionado. Me serví un café y me senté a revisar el libro de registro. Ahí estaban las firmas de los guardias anteriores. Efectivamente, podía ver dónde uno había trabajado 4 meses, otro 3, y el último apenas 2 semanas. En la última entrada, con letra temblorosa, el último guardia había escrito: ya no puedo más, que Dios los proteja. Eso fue todo, ninguna explicación. Intenté quitarme esas ideas de la cabeza. Don Jacinto era un señor mayor, probablemente supersticioso. Los guardias anteriores tal vez renunciaron por otras razones personales. Yo era un hombre racional, un hombre que necesitaba ese trabajo. No iba a dejarme llevar por historias de miedo. La primera hora pasó tranquila. Me dediqué a familiarizarme con el lugar, revisar el mapa del cementerio que estaba pegado en la pared y planear mi ruta de ronda. A las 11 en punto, tomé la lámpara, las llaves y salí a hacer mi primera revisión. La noche estaba despejada y hacía un poco de frío, normal para septiembre en esta zona. La luna estaba casi llena, lo cual me tranquilizó porque significaba que había algo de luz natural además de mi lámpara. El cementerio se veía diferente de noche, por supuesto, pero no me pareció particularmente aterrador. Solo era un lugar tranquilo, lleno de lápidas y árboles que proyectaban sombras largas. Caminé por el camino principal hacia la primera estación de control, que estaba cerca de la capilla. El sonido de mis pasos sobre la grava era lo único que se escuchaba, además del viento moviendo las hojas de los árboles. Pasé la tarjeta en el reloj de control, y el pequeño dispositivo emitió un pitido confirmando el registro. Me dirigí hacia la segunda estación, que estaba en el sector B, una zona más nueva del cementerio con tumbas más recientes. Todo iba bien hasta que, a mitad del camino, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un llanto suave de mujer, que venía de algún lugar entre las tumbas a mi derecha. Mi primer instinto fue pensar que alguien se había quedado encerrado. Tal vez una persona visitando a un familiar que no se dio cuenta de la hora, pero luego recordé que don Jacinto me había dicho que él cerraba personalmente las puertas antes de irse, y que revisaba que no hubiera nadie dentro. ¿Hay alguien ahí?, grité iluminando con la lámpara hacia donde venía el sonido. El llanto se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue peor que el llanto mismo. Era un silencio absoluto, como si todos los sonidos del cementerio se hubieran apagado de golpe.
Ni siquiera el viento se escuchaba ya. Esperé un momento con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Parte de mí quería ir a investigar, pero recordé el consejo de don Jacinto. No te detengas a investigar nada raro. Así que seguí caminando hacia la estación de control, más rápido esta vez, tratando de convencerme de que había sido el viento, o un gato, o cualquier otra cosa que tuviera una explicación lógica. Registré la segunda estación y me dirigí a la tercera, en el sector C. Esta zona era más complicada de navegar porque había más mausoleos y las hileras de tumbas no estaban tan organizadas. Tuve que usar la lámpara con más frecuencia porque las sombras aquí eran más densas y los caminos más estrechos. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. A unos 30 metros de distancia, de pie junto a un mausoleo grande de mármol blanco, había una figura. Era la silueta de una persona, completamente inmóvil, mirando en mi dirección. «Oiga», grité, «el cementerio está cerrado, ¿cómo entró aquí?» La figura no respondió, no se movió ni un centímetro, simplemente se quedó ahí parada como una estatua. Empecé a caminar hacia ella, alumbrándola con la lámpara. Pero cuanto más me acercaba, más extraña me parecía. La persona no tenía rasgos definidos, como si estuviera envuelta en sombras que no correspondían con la luz de la luna, y había algo en su postura, algo rígido y antinatural que me hacía sentir que no debía acercarme más. Cuando estaba a unos 10 metros, la figura se movió, pero no caminó ni se volteó, simplemente desapareció. Un segundo estaba ahí, y al siguiente ya no había nada, como si se hubiera disuelto en el aire. Me quedé paralizado, con la lámpara temblando en mi mano. Revisé todo el área alrededor del mausoleo, busqué detrás de las tumbas cercanas, pero no encontré nada. Nadie podría haberse movido tan rápido sin que yo lo viera. Era imposible. Sentí el impulso de correr de regreso a la caseta, de encerrarme ahí y no salir hasta que amaneciera. Pero me obligué a respirar profundo y calmarme. No podía perder este trabajo en mi primer día solo porque me había asustado. Tenía que ser profesional. Tenía que terminar mi ronda. Llegué a la tercera estación con las piernas temblando y registré mi pase. 2 estaciones más y podría regresar a la caseta. La cuarta estaba en el sector E, el más alejado de la entrada, y la quinta estaba en el sector D, el sector que don Jacinto me había advertido que evitara. Caminé hacia el sector E, tratando de no pensar en lo que acababa de ver. Tenía que haber una explicación. Tal vez fue una sombra proyectada por un árbol, o un efecto de la luz de la luna. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos porque estaba nervioso por trabajar en un cementerio. Sí, eso tenía que ser. El sector E era el más simple de todos, con tumbas pequeñas y modestas, casi sin decoración. Lo crucé rápido y llegué a la cuarta estación sin problemas. Registré mi pase y me preparé mentalmente para ir al sector D. El camino hacia allá me obligaba a pasar por una parte del cementerio que estaba especialmente oscura, porque los árboles eran más viejos y sus copas bloqueaban la luz de la luna. Encendí la lámpara al máximo y empecé a caminar, contando mis pasos para mantener la mente ocupada. 1, 2, 3, 4. A los 20 pasos escuché el silbido. Era exactamente como lo había descrito don Jacinto. Un silbido largo y triste, como de una canción antigua que no podía identificar. Venía de algún lugar adelante, justo en la dirección hacia donde me dirigía. Me detuve. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta y regresara a la caseta, pero la quinta estación de control estaba justo en la entrada del sector D. Si no registraba ese pase, quedaría evidencia de que no había cumplido con mi trabajo. Podrían despedirme. Es solo el viento, me dije en voz alta, solo para escuchar algo además de ese silbido. Es solo el viento pasando entre las tumbas. Pero el silbido no sonaba como el viento. Sonaba deliberado, musical, como si alguien estuviera silbando una melodía con intención. Y lo peor es que parecía estar acercándose. Apreté el paso, casi corriendo ya, con la lámpara bailando en mi mano y proyectando sombras locas en todas direcciones. El silbido se hacía más fuerte, más claro. Ahora podía distinguir la melodía. Era una canción de cuna, una que mi abuela me cantaba cuando era niño. Eso me aterró más que cualquier otra cosa. ¿Cómo era posible que esa cosa
supiera esa canción, finalmente llegué a la entrada del sector D. La estación de control estaba ahí, montada en un poste al lado de una reja oxidada que separaba este sector del resto. Pasé la tarjeta con manos temblorosas, y el dispositivo emitió su pitido de confirmación. Tenía que regresar a la caseta. Ya había cumplido con mi ronda. Pero antes de voltearme, mi lámpara iluminó accidentalmente una parte del sector D, y lo que vi hizo que se me cortara la respiración. Había cientos de ellas, figuras oscuras paradas entre las tumbas, todas mirando hacia donde yo estaba. No se movían, no hacían ruido, solo estaban ahí, observándome. Eran como la figura que había visto antes. Siluetas sin rasgos definidos, hechas de una oscuridad que parecía más sólida que las sombras normales. Y todas, absolutamente todas, me estaban mirando. No recuerdo haber corrido. No recuerdo el camino de regreso. Lo siguiente que supe es que estaba dentro de la caseta, con la puerta cerrada con llave y el seguro puesto, respirando tan fuerte que me dolía el pecho. Me senté en la silla y me quedé ahí, temblando, con la lámpara todavía encendida en mi mano. Miré el reloj. Apenas era medianoche, me faltaban 6 horas hasta que amaneciera. 6 horas completamente solo, sabiendo que allá afuera, en el sector D, había cientos de esas cosas esperando. Y lo peor de todo es que tenía que hacer otras 5 rondas antes de que terminara mi turno. No sé cómo logré quedarme las siguientes 5 horas y media. Cada minuto se sentía como una eternidad. Me quedé sentado en esa silla, mirando el monitor de las cámaras que no mostraban nada útil, tomando café tras café aunque mis manos no dejaban de temblar. Intenté convencerme una y otra vez de que había sido mi imaginación, de que el cansancio y los nervios me habían hecho ver cosas que no existían. Pero sabía la verdad, sabía lo que había visto. Debí haber hecho otra ronda a la 1 de la mañana, pero no pude. Me quedé encerrado en la caseta, observando por la ventana la oscuridad del cementerio. A las 2 de la mañana escuché que algo golpeaba suavemente la puerta de la caseta. 3 golpes lentos, deliberados. Luego 3 golpes más, y 3 más. No me atreví a mirar quién o qué estaba tocando. Solo cerré los ojos y esperé a que se detuviera. Los golpes continuaron durante casi 20 minutos. A las 3 de la mañana el silbido regresó. Esta vez sonaba como si vinieran de todas direcciones a la vez, rodeando la caseta. La misma canción de cuna, una y otra vez, cada vez más cerca. Me tapé los oídos, pero igual podía escucharla, como si no viniera del exterior sino de dentro de mi propia cabeza. A las 4, las luces de la caseta comenzaron a parpadear. Encendían y apagaban sin razón alguna, aunque los interruptores estaban en su posición normal. El monitor de las cámaras se llenó de estática, y por un momento juro que vi caras en esa estática. Caras que gritaban en silencio, que me miraban con ojos vacíos, que suplicaban o acusaban, no podía saber qué. A las 5 de la mañana, cuando ya estaba al borde de la locura, todo se detuvo de golpe. Los golpes, el silbido, los parpadeos. El cementerio volvió a estar en silencio. Un silencio profundo y pesado que era casi peor que los sonidos que había escuchado antes. Me asomé por la ventana y vi que el cielo empezaba a aclararse ligeramente en el horizonte. Faltaba poco para el amanecer. Solo tenía que aguantar un poco más. Pero entonces vi algo que rompió lo último que me quedaba de cordura. Todas las figuras oscuras del sector D habían salido de ahí. Ahora estaban distribuidas por todo el cementerio, paradas junto a diferentes tumbas, inmóviles como siempre, pero ahora todas orientadas hacia la caseta, hacia mí. Debía haber cientos, tal vez miles. Cada tumba parecía tener su propia figura oscura de pie junto a ella, y lentamente, muy lentamente, todas comenzaron a caminar hacia donde yo estaba. No caminaban como personas normales. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos, como marionetas jaladas por hilos invisibles. Y no importaba qué tan despacio se movieran, yo sabía que eventualmente llegarían hasta la caseta. Y cuando eso pasara, esa puerta endeble y esa ventana de vidrio no iban a detenerlas. Hice lo único que pude hacer. Me arrodillé en esa caseta y recé. Recé como no había rezado desde que era niño. Recé con cada fibra de mi ser. Recé pidiendo que llegara el amanecer,
que llegara don Jacinto, que llegara cualquier cosa que pusiera fin a esta pesadilla. No sé si fue coincidencia o si alguien escuchó mis plegarias, pero justo cuando las figuras estaban a unos 50 metros de la caseta, el sol comenzó a asomarse en el horizonte. Los primeros rayos de luz tocaron el cementerio y las figuras se detuvieron. Una por una, comenzaron a desvanecerse como humo, disolviéndose en la luz del nuevo día hasta que no quedó ninguna. Cuando don Jacinto llegó a las 6:10 de la mañana, me encontró sentado en el suelo de la caseta, abrazando mis rodillas, con la mirada perdida. Me preguntó si estaba bien, pero no pude responderle. No tenía palabras para explicar lo que había vivido. Me fui a casa sin decir nada. Carmela se asustó cuando me vio. Dijo que parecía que había envejecido 10 años en una noche. Le dije que estaba enfermo, que necesitaba dormir, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas figuras oscuras caminando hacia mí. Esa tarde, cuando el supervisor me llamó para preguntarme si volvería esa noche, le dije que no, que renunciaba. Me ofreció el doble del salario, el triple incluso, pero no importaba cuánto dinero me ofreciera. No había cantidad en el mundo que me hiciera volver a ese lugar. Han pasado 8 meses desde aquella noche. Conseguí otro trabajo, uno de día, en una tienda de abarrotes. Ganamos menos dinero y las cosas están más difíciles económicamente, pero al menos puedo dormir. Bueno, no exactamente, porque hay noches en que despierto y escucho ese silbido afuera de mi ventana, esa canción de cuna que mi abuela me cantaba, y cuando me asomo, a veces veo una figura oscura parada en la esquina de mi calle, inmóvil, mirando hacia mi casa. Carmela dice que son pesadillas, que mi mente quedó afectada por el estrés de esa noche. Quiere que vaya con un doctor, con un psicólogo, con alguien que pueda ayudarme. Pero yo sé la verdad. Esas cosas del cementerio no se quedaron ahí. Algo de ellas me siguió. O quizás yo desperté algo esa noche, algo que había estado dormido y que ahora no puede volver a dormir. No lo sé. Y lo peor es que no quiero saberlo. Supe hace poco que el cementerio de San Rafael sigue buscando guardia nocturno. Ya van 4 personas más que han renunciado después de mí. La última duró solo 3 días. Dicen que cuando se fue estaba llorando, repitiendo una y otra vez que no podía más, que ellos no lo dejaban en paz. A veces pienso en llamarle a don Jacinto para preguntarle si él sabe algo más, si hay alguna historia sobre ese lugar que no me contó. Pero tengo miedo de lo que pueda decirme. Tengo miedo de confirmar lo que ya sé en el fondo de mi corazón, que hay lugares en este mundo donde la muerte no es el final, donde algo queda atrás, algo que no descansa, algo que solo espera en la oscuridad a que alguien se acerque lo suficiente para verlo. Y una vez que lo ves, una vez que ellos saben que puedes verlos, ya nunca te dejan ir completamente. Anoche desperté otra vez con el silbido. Esta vez no venía de afuera, venía del pasillo de mi casa. Me quedé en la cama, paralizado, escuchándolo acercarse lentamente a la puerta de mi habitación. Carmela dormía a mi lado, ajena a todo, y yo no podía moverme, no podía gritar, solo podía esperar. El silbido se detuvo justo afuera de mi puerta, y en el espacio debajo de la puerta vi una sombra de pies, de alguien parado justo ahí, esperando. Se quedó ahí toda la noche. Yo no dormí, solo esperé, igual que esa cosa esperaba del otro lado. Cuando amaneció la sombra se fue, pero volverá. Sé que volverá. Cada noche están más cerca, cada noche se quedan más tiempo, y yo sé que eventualmente, una de estas noches, cuando despierte con ese silbido, no va a venir de afuera ni del pasillo, va a venir de justo al lado de mi cama, y cuando voltee, ahí estará, una de esas figuras oscuras, mirándome con esos ojos que no son ojos, esperándome con esa paciencia infinita que solo tienen los que ya no pertenecen a este mundo. No hay escapatoria, no hay forma de deshacer lo que vi, de olvidar lo que sé. Una vez que cruzas esa línea, una vez que el otro lado te conoce, ya eres parte de él también. Es solo cuestión de tiempo. Escribo esto ahora mientras todavía hay luz del día, mientras todavía soy yo mismo, pero siento que me estoy desvaneciendo lentamente
como si esas figuras estuvieran jalándome poco a poco hacia su lado, hacia ese lugar oscuro donde ellos esperan. Si alguien lee esto algún día, si de casualidad llega a tus manos, por favor créeme, no importa cuánto dinero te ofrezcan, no importa qué tan desesperado estés, nunca, nunca aceptes un trabajo como guardia nocturno en un cementerio. No vale la pena. Ninguna cantidad de dinero vale lo que vas a perder, porque no vas a perder solo tu trabajo o tu cordura. Vas a perder algo mucho más importante. Vas a perder la capacidad de sentirte seguro en tu propia casa, de dormir tranquilo, de creer que cuando cierras la puerta, estás a salvo. Vas a perder la ilusión de que hay una línea clara entre este mundo y el otro, entre los vivos y lo que sea que queda después. Y sobre todo, vas a perder la esperanza de que todo esto termine algún día, porque no termina. Nunca termina. Anoche vi a Carmela mirándome con una expresión extraña. Me preguntó por qué había salido de la habitación a las 3 de la mañana. Pero yo no salí. Estuve en la cama toda la noche, despierto, escuchando el silbido. Si yo no salí, entonces ¿qué fue lo que ella vio caminando por nuestra casa en la oscuridad? Con mi forma, con mi cara. Ya no queda mucho tiempo. Lo siento. Lo siento en mis huesos, en el frío que nunca me abandona, en las sombras que se mueven en las esquinas de mi visión. Pronto voy a ser una más de esas figuras. Y cuando eso pase, cuando finalmente me lleven con ellos, yo también voy a estar ahí, en ese cementerio, esperando al próximo guardia nocturno que se atreva a mirar demasiado de cerca. Esperando en el sector D, junto con todos los demás que no pudieron escapar, esperando en la oscuridad que nunca termina. Siempre he creído que algunos lugares guardan secretos que van más allá de lo que podemos entender. Los cementerios no solo son sitios donde descansan los difuntos, sino lugares donde las emociones más intensas quedan impregnadas en cada piedra, en cada árbol, en el mismo aire que respiramos. Lo que voy a contarles no es producto de mi imaginación. Es algo que viví en carne propia y que me ha cambiado para siempre. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 32 años y soy originario de Puebla, México. Trabajo como vigilante nocturno y durante años pensé que había visto de todo, hasta que llegué al cementerio de San Patricio. Todo comenzó hace 3 meses cuando perdí mi trabajo anterior. La empresa de seguridad donde laboraba cerró de la noche a la mañana y yo necesitaba dinero urgentemente. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y los gastos médicos se acumulaban. Fue entonces cuando vi el anuncio en el periódico local. Se busca vigilante nocturno para cementerio. Buen sueldo. Interesados presentarse en la oficina municipal. El sueldo era tentador, casi el doble de lo que ganaba antes. Cuando pregunté por qué pagaban tanto, el encargado municipal solo me dijo que era un trabajo que requería mucha responsabilidad y que no todos podían hacerlo. En ese momento pensé que se refería a la valentía necesaria para trabajar en un cementerio durante la noche. Qué equivocado estaba. El cementerio de San Patricio es uno de los más antiguos de la ciudad. Fue construido en 1840 y sigue funcionando hasta el día de hoy. Está rodeado por un muro alto de piedra gris que se ve casi negro durante la noche. Los árboles son enormes y viejos, con ramas que se extienden como brazos retorcidos sobre las tumbas. Durante el día, el lugar se ve tranquilo, incluso hermoso, pero cuando cae la noche, todo cambia. Mi primer día de trabajo fue un martes. Llegué a las 10 de la noche como me habían indicado. El vigilante que salía, un hombre mayor llamado Don Esteban, me esperaba en la caseta de entrada. Se veía cansado, más de lo normal. Sus ojos tenían una expresión que no pude descifrar en ese momento. «Muchacho», me dijo mientras me entregaba las llaves, «hay ciertas reglas que debes seguir al pie de la letra. No son caprichos míos ni del municipio, son para tu seguridad». Me explicó que debía hacer 3 rondas durante la noche, una a las 11, otra a las 2 de la madrugada y la última a las 5 de la mañana. Entre cada ronda, debía permanecer en la caseta. También me dijo algo extraño.
Si escuchas voces o ves luces extrañas, no vayas a investigar. Quédate en la caseta hasta que amanezca. Le pregunté a qué se refería, pero solo movió la cabeza y me dijo que lo entendería con el tiempo. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró fijamente. Roberto, este lugar no es como otros cementerios. Aquí pasan cosas que la gente prefiere no creer. Sé cuidadoso. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Hice mi primera ronda a las 11 en punto, caminando por los senderos principales con mi linterna. El cementerio era más grande de lo que había imaginado. Había secciones muy antiguas con tumbas de mármol deteriorado y otras más nuevas con lápidas modernas. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles. Regresé a la caseta y me senté a leer una revista. El tiempo pasaba lentamente. Alrededor de la medianoche, comencé a escuchar sonidos extraños. Al principio pensé que eran gatos callejeros o tal vez algún perro que había entrado al cementerio. Pero los sonidos no eran de animales. Parecían pasos, pero muy lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Miré por la ventana de la caseta, pero no vi nada. Los sonidos continuaron durante unos minutos y luego se detuvieron. Recordé las palabras de don Esteban sobre no investigar sonidos extraños, así que decidí quedarme donde estaba. Pensé que tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada por estar en un lugar así durante la noche. A las 2 de la madrugada llegó el momento de hacer la segunda ronda. Salí de la caseta con cierta inquietud, pero me dije a mí mismo que era solo nerviosismo por ser mi primer día. Caminé por el sendero principal, alumbrando con mi linterna hacia ambos lados. Todo parecía normal hasta que llegué a la sección más antigua del cementerio. Ahí fue cuando lo vi por primera vez. Al fondo, entre las tumbas más viejas, había una figura de una mujer vestida de blanco. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al cementerio sin permiso. Me acerqué lentamente, preparándome para pedirle que se fuera del lugar. «Disculpe, señora», le grité. «El cementerio está cerrado, necesita retirarse». La figura no se movió. Seguí acercándome, pero algo en mi interior me decía que parara. Cuando estuve a unos 10 metros de distancia, la mujer comenzó a voltearse muy lentamente. Lo que vi me heló la sangre. No tenía rostro. Donde debería estar su cara solo había una oscuridad profunda. Sin embargo, podía sentir que me estaba mirando. Me quedé paralizado, sin poder mover ni un músculo. La mujer levantó una mano y señaló hacia una tumba específica. Luego comenzó a caminar hacia ella sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. Cuando llegó a la tumba, simplemente desapareció. Corrí de regreso a la caseta sin mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me temblaban las manos mientras trataba de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Tal vez había sido una ilusión óptica, o quizás alguien jugando una broma pesada, pero en el fondo de mi corazón, sabía que lo que había visto era real. El resto de la noche pasé despierto dentro de la caseta, mirando constantemente por la ventana. No volvía a hacer la ronda de las 5 de la mañana. Cuando llegó don Esteban al amanecer, me vio pálido y sudando. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó sin rodeos. Asentí sin poder hablar. Él suspiró y se sentó en la silla frente a mí. «Es la dama blanca», me explicó. «Lleva apareciendo aquí desde que tengo memoria. Algunos dicen que era una mujer que perdió a su hijo y viene a buscarlo entre las tumbas. Otros creen que es el espíritu de alguien que fue enterrada viva hace muchos años. Lo cierto es que no hace daño, pero ver su rostro, o la falta de él, cambia a las personas para siempre». Le pregunté por qué no me había advertido específicamente sobre ella. Don Esteban me dijo que cada persona tenía que vivir su propia experiencia, que las advertencias directas solo hacían que la gente se fuera corriendo antes de tiempo. «¿Y por qué sigues trabajando aquí?», le pregunté. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió. «Y porque una vez que este lugar te marca ya no puedes irte realmente. Siempre regresas». No entendí completamente lo que quería decir hasta semanas después. Durante los siguientes días, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Mi esposa notó que estaba más callado de lo normal,
pero le dije que solo me estaba acostumbrando al nuevo trabajo. No quería preocuparla con mis experiencias en el cementerio. La segunda semana transcurrió sin incidentes mayores. Veía sombras moverse entre las tumbas, escuchaba susurros en el viento, pero nada tan claro como aquella primera noche con la dama blanca. Comencé a relajarme, pensando que tal vez lo peor había pasado. Qué equivocado estaba. La tercera semana, durante una noche particularmente fría de octubre, sucedió algo que me hizo darme cuenta de que lo que había visto antes era solo el comienzo. Era jueves, alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba en la caseta leyendo cuando escuché algo diferente. No eran los pasos lentos que ya me habían acostumbrado a escuchar, sino el sonido de alguien cavando. Era rítmico, constante, como si alguien estuviera usando una pala para abrir una tumba. Al principio traté de ignorarlo, recordando las advertencias de don Esteban. Pero el sonido continuó durante más de 1 hora. No podía concentrarme en nada más. Finalmente, decidí que tenía que investigar. Después de todo, era mi trabajo proteger el cementerio de intrusos. Salí de la caseta con mi linterna y seguí el sonido. Me llevó hacia la sección más nueva del cementerio, donde estaban las tumbas de personas que habían fallecido en los últimos 10 años. El sonido venía específicamente de una tumba, con una lápida de granito negro que brillaba bajo la luz de la luna. Cuando me acerqué, el sonido se detuvo abruptamente. Me quedé ahí parado, alumbrando la tumba con mi linterna. La lápida tenía el nombre de un hombre que había fallecido hacía 3 años. Según la inscripción, había sido un comerciante local muy respetado en la comunidad. Pero había algo extraño en el suelo frente a la tumba. La tierra estaba removida, como si realmente alguien hubiera estado cavando. Había montículos pequeños de tierra fresca alrededor de la tumba, y podía ver marcas en el suelo que parecían hechas por una pala. Pero no había nadie allí. De repente escuché una voz que venía de debajo de la tierra. «Por favor, sácame de aquí, no puedo respirar». La voz era débil, desesperada, llena de miedo. Venía directamente de la tumba. Me quedé helado, sin saber qué hacer. ¿Cómo era posible que alguien estuviera hablando desde adentro de una tumba? «Ayúdame, por favor, llevo días tratando de salir». La voz continuaba, cada vez más angustiada. Sin pensarlo, me acerqué más a la tumba y puse mi oído cerca del suelo. Efectivamente, la voz venía de abajo, como si alguien estuviera enterrado vivo. «¿Quién está ahí?», pregunté en voz baja. «Soy yo, Maurelio Mendoza. Me enterraron vivo. Mi familia pensó que había muerto, pero yo estaba inconsciente. Ayúdame, por favor». El nombre coincidía con el de la lápida. Mi mente se llenó de pánico. ¿Era posible que hubiera habido un error médico? ¿Que este hombre hubiera sido enterrado vivo y llevara 3 años tratando de salir? Corrí de regreso a la caseta para llamar a las autoridades, pero cuando levanté el teléfono, me di cuenta de algo terrible. La línea estaba muerta. No había tono, nada. Traté con mi teléfono celular, pero no tenía señal dentro del cementerio. Regresé corriendo a la tumba, pero cuando llegué, todo estaba en silencio. Ya no se escuchaba la voz. La tierra seguía removida, pero ya no había nadie pidiendo ayuda. Me quedé ahí toda la noche, esperando escuchar algo más, pero nada pasó. Cuando llegó don Esteban en la mañana, le conté lo que había pasado. Su reacción me sorprendió. «Aurelio Mendoza», dijo lentamente. «Sí, lo recuerdo. Fue enterrado hace 3 años. Pero Roberto, yo estuve en su funeral. Vi su cuerpo en el ataúd. Estaba definitivamente muerto. Pero escuché su voz, insistí. Pedí ayuda. Decía que había sido enterrado vivo». Don Esteban negó con la cabeza. Esa es otra de las manifestaciones del cementerio. Los espíritus de algunas personas quedan atrapados aquí, reviviendo sus peores miedos una y otra vez. Aurelio siempre tuvo terror de ser enterrado vivo. Era algo de lo que hablaba constantemente cuando estaba enfermo. ¿Quieres decir que su espíritu está reviviendo esa pesadilla cada noche? Exactamente. Y ahora que lo has escuchado, él sabe que estás aquí. Va a seguir pidiendo tu ayuda. Don Esteban tenía razón. Durante las siguientes noches la voz de Aurelio se volvió más frecuente y desesperada. No solo la escuchaba desde su tumba, sino que comenzó a seguirme por todo el cementerio.
Donde quiera que fuera durante mis rondas, podía escuchar su voz suplicante pidiendo que lo sacara de la tierra. Roberto, me sé que me escuchas, no me ignores. Llevo tanto tiempo aquí abajo. Al principio intenté no hacer caso, pero la voz se volvía cada vez más intensa. Algunas noches parecía que Aurelio estaba parado justo a mi lado, susurrándome al oído. Otras veces lo escuchaba llorar, un sonido desgarrador que me partía el alma. Pero Aurelio no era el único. La cuarta semana comenzaron a aparecer otros. Primero fue una niña pequeña que había fallecido en un accidente años atrás. Su voz era dulce, pero llena de tristeza. Señor Roberto, ¿ha visto a mi mamá? Se supone que vendría por mí, pero llevo mucho tiempo esperando y no llega. Después fue un anciano que había trabajado toda su vida en el campo y que ahora caminaba entre las tumbas buscando sus herramientas de trabajo. ¿No has visto mi machete? Lo necesito para cortar la caña. Si no trabajo, mi familia no va a tener que comer. Cada noche aparecían más voces, más espíritus atrapados en sus últimos pensamientos, en sus miedos más profundos. El cementerio se había convertido en un lugar donde las almas perdidas reproducían una y otra vez los momentos más dolorosos de sus vidas. Traté de hablar con mi esposa sobre lo que estaba pasando, pero cada vez que empezaba a contarle, las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta. Era como si algo me impidiera hablar sobre el cementerio fuera de ese lugar. Don Esteban me había dicho que el lugar me había marcado, y ahora empezaba a entender lo que quería decir. Mi comportamiento en casa comenzó a cambiar. Dormía muy poco durante el día porque las voces del cementerio me seguían hasta mis sueños. Mi esposa se preocupaba cada vez más por mi aspecto demacrado y mi silencio constante. Los médicos le habían dicho que el bebé nacería en cualquier momento, pero yo apenas podía concentrarme en esa alegría, porque mi mente estaba completamente ocupada por lo que pasaba en el cementerio. Una noche, mientras hacía mi ronda de las 2 de la madrugada, me pasó algo que cambió todo para siempre. Estaba caminando por el sendero principal cuando vi a todas las apariciones juntas por primera vez. La dama blanca estaba parada junto a una tumba antigua. Aurelio se veía como un hombre demacrado con tierra en la cara, arañando el suelo desesperadamente. La niña estaba sentada en una pequeña lápida, balanceando sus piernas mientras esperaba. El anciano caminaba en círculos buscando sus herramientas, pero había muchos más de los que había visto antes. Decenas de figuras translúcidas vagaban por el cementerio, cada una atrapada en su propia tragedia personal. Algunos lloraban, otros gritaban. Algunos simplemente caminaban sin rumbo aparente. Todos se detuvieron cuando me vieron y voltearon a mirarme al mismo tiempo. «Roberto», dijeron al unísono con una voz que parecía venir de todas las direcciones. «Has estado escuchándonos. Has estado viendo lo que otros no pueden ver». Me quedé paralizado en el centro del sendero, rodeado por todas estas almas perdidas. «Queremos pedirte algo», continuaron. «Queremos que te quedes con nosotros, aquí, para siempre. Ya no tendrás que preocuparte por el mundo exterior. Puedes ayudarnos a encontrar la paz que tanto buscamos». «No», respondí con la poca voz que me salía. «Tengo una familia, mi esposa va a tener un bebé. No puedo quedarme aquí». Las figuras se acercaron más a mí, formando un círculo perfecto alrededor de donde yo estaba parado. «Tu familia va a estar bien», me dijeron. «Pero nosotros te necesitamos. Has sido el único vigilante que realmente nos ha visto, que nos ha escuchado. Los otros solo fingían que no existíamos». «Don Esteban también los ve», les dije. «Don Esteban se va a ir pronto», respondieron. «Su tiempo aquí casi se acaba. Tú serás el nuevo guardián permanente del cementerio, no solo durante las noches, sino para siempre». Fue entonces cuando entendí lo que don Esteban había querido decir sobre que el lugar te marca y ya no puedes irte realmente. Todos los vigilantes anteriores habían pasado por lo mismo. Al final, el cementerio los reclamaba. Traté de correr hacia la caseta, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera pegado al suelo. Los espíritus se acercaron aún más, y pude sentir un frío terrible que me atravesaba hasta los huesos. «No tengas miedo, Roberto», me dijeron. «Va a ser rápido, solo tienes que dejar de luchar». Cerré los ojos y pensé en mi esposa.
en nuestro bebé que estaba por nacer. Reuní todas mis fuerzas y logré dar un paso hacia la caseta, luego otro. Los espíritus comenzaron a hacer sonidos de frustración, pero no me detuvieron físicamente. Logré llegar a la caseta y me encerré adentro. Durante el resto de la noche, pude escuchar a todos los espíritus rodeando el pequeño edificio, susurrando mi nombre una y otra vez, pidiendo que saliera. Roberto, Roberto, ven con nosotros, ya no tienes que sufrir. Cuando amaneció, todas las voces se desvanecieron. Don Esteban llegó como siempre, pero cuando me vio, su expresión cambió completamente. Ya te eligieron, me dijo con tristeza. Vi la misma mirada en el vigilante anterior a mí y en el que estuvo antes que él. ¿Qué quiere decir?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El cementerio siempre reclama a sus vigilantes, Roberto. Es parte del trabajo que nadie te explica cuando empiezas. Todos los que hemos trabajado aquí durante mucho tiempo terminamos igual. Algunos se van físicamente, pero sus mentes se quedan aquí para siempre. Otros simplemente desaparecen una noche y se vuelven parte del lugar. ¿Y usted? ¿Por qué sigue aquí? Don Esteban sonrió tristemente. Porque todavía estoy luchando, igual que tú ahora, pero cada día es más difícil resistirse. La conexión con este lugar se vuelve más fuerte, y la vida del exterior se siente cada vez más lejana y menos importante. Me di cuenta de que tenía razón. Desde que había empezado a trabajar ahí, mi vida fuera del cementerio se sentía como un sueño distante. Mis conversaciones con mi esposa parecían superficiales comparadas con las intensas experiencias que vivía cada noche. El mundo real había comenzado a perder color y significado. Tengo que renunciar, le dije a don Esteban. Mi esposa va a dar a luz pronto, no puedo seguir aquí. Él negó con la cabeza lentamente. Puedes intentarlo, Roberto, pero descubrirás que es imposible alejarte realmente. Yo he tratado de renunciar 4 veces en los últimos 15 años. Cada vez que lo hago, algo me hace regresar. Una emergencia familiar que requiere dinero extra, problemas con otros trabajos o simplemente una necesidad inexplicable de volver. Esa misma tarde fui a la oficina municipal para entregar mi renuncia. El encargado me miró con sorpresa cuando le dije que quería dejar el trabajo. ¿Está seguro, señor Hernández? Es un trabajo muy bien pagado y la verdad es que es difícil conseguir gente que dure en ese puesto. Le aseguré que estaba completamente seguro. Firmé los papeles necesarios y salí de la oficina sintiéndome aliviado por primera vez en semanas. Pensé que finalmente había escapado de la pesadilla del cementerio de San Patricio. Qué ingenuo fui. 2 días después, mi esposa fue llevada al hospital con complicaciones en el embarazo. Los médicos dijeron que necesitaba una operación de emergencia que no estaba cubierta completamente por nuestro seguro médico. El costo era exactamente el equivalente a 3 meses de salario del cementerio. Traté de conseguir el dinero de otras formas. Pedí préstamos a familiares y amigos. Busqué trabajos de emergencia. Incluso consideré vender nuestro carro. Pero nada funcionó. El dinero que necesitábamos era demasiado y el tiempo se agotaba. Fue entonces cuando recibí una llamada de la oficina municipal. Señor Hernández, sabemos que renunció al puesto de vigilante. But tenemos una propuesta. El nuevo vigilante que contratamos no duró ni una noche. Si regresa al trabajo, le podemos dar un adelanto de sueldo para cubrir los gastos médicos de su esposa. No tuve opción. Mi esposa y mi bebé necesitaban esa operación, y el cementerio era la única forma de conseguir el dinero. Acepté regresar, diciéndome a mí mismo que sería solo temporal, hasta que pudiera encontrar otra solución. Pero en el fondo sabía la verdad. El cementerio me había atrapado. La primera noche de regreso fue peor que todas las anteriores juntas. Los espíritus me estaban esperando. Cuando llegué a la caseta, todos estaban ahí, sonriendo de una manera que me llenó de terror. Sabíamos que regresarías, Roberto, me dijeron. Siempre regresan, es parte de lo que somos ahora. Solo necesito el dinero para mi familia, les expliqué. Después me iré para siempre. Eso es lo que todos dicen, respondió la dama blanca, su voz sin rostro resonando en mi mente. Don Esteban dijo lo mismo hace 15 años, el vigilante anterior también, y el anterior a él. Esa noche, los espíritus no me pidieron que me quedara con ellos. En su lugar,
me mostraron algo mucho peor. Me llevaron a la sección más antigua del cementerio y me enseñaron una tumba que no había visto antes. La lápida estaba tan deteriorada que apenas podía leerse el nombre, pero pude distinguir algo que me heló la sangre. Vigilante del cementerio 1987-2003. Ese fue nuestro primer guardián permanente, me explicó Aurelio. Trabajó aquí durante 16 años antes de entender completamente su destino. Ahora cuida el cementerio durante el día, cuando nosotros descansamos. Me mostraron más tumbas similares, vigilantes que habían trabajado ahí durante años, décadas, hasta que finalmente el cementerio los había reclamado completamente. Algunos habían muerto de causas aparentemente naturales mientras trabajaban. Otros simplemente habían desaparecido una noche, para ser encontrados días después en alguna parte del cementerio, como si hubieran decidido acostarse entre las tumbas para no despertar jamás. Tu destino está escrito, Roberto, me dijeron todos al unísono. Puedes luchar durante años como Don Esteban, pero al final todos llegamos al mismo lugar. La diferencia es que puedes elegir cuánto sufrimiento quieres pasar antes de aceptar lo inevitable. Durante los siguientes meses traté desesperadamente de encontrar una salida. Mi hijo nació sano gracias a la operación, pero yo ya no era la misma persona. Mi esposa notaba que algo había cambiado en mí de forma fundamental. Ya no podía sostener conversaciones normales. Me quedaba callado durante horas pensando en las voces del cementerio. Durante el día, cuando debería estar durmiendo, caminaba por la casa como un fantasma, esperando que llegara la noche para regresar al único lugar donde me sentía realmente vivo. Don Esteban tenía razón sobre todo. Intenté renunciar 3 veces más, pero siempre pasaba algo que me obligaba a regresar. Una emergencia médica, problemas con el carro, gastos inesperados. Era como si el cementerio controlara todos los aspectos de mi vida para asegurarse de que no pudiera escapar. Mi esposa finalmente me pidió que buscara ayuda profesional. Roberto, ya no eres la misma persona que conocí, me dijo llorando. Es como si estuvieras viviendo en otro mundo. Nuestro hijo necesita a su papá, pero tú estás aquí, pero no estás aquí realmente. Traté de explicarle, pero las palabras no salían. Era esa misma fuerza que me impedía hablar del cementerio fuera de sus límites. Solo pude abrazarla y prometerle que todo iba a estar bien, sabiendo que era una mentira. Ahora han pasado 8 meses desde que comencé a trabajar en el cementerio de San Patricio. Don Esteban desapareció hace 2 semanas. Su familia dice que salió de su casa una noche y nunca regresó. Yo sé dónde está. Lo he visto caminando entre las tumbas durante mis rondas, con la misma expresión perdida que tienen todos los otros espíritus. Ahora, yo soy el único vigilante. Las voces ya no me piden que me quede con ellos. Saben que ya es innecesario. Puedo sentir cómo cada noche pierdo un poco más de mi conexión con el mundo exterior. Mi esposa se ha ido a vivir con su madre, llevándose a nuestro hijo. Dice que regresará cuando yo me mejore, pero ambos sabemos que eso nunca va a pasar. Esta noche, mientras escribo esto en la caseta del cementerio, puedo ver mi reflejo en la ventana, pero ya no parezco completamente sólido. Mis bordes están empezando a difuminarse, como si estuviera convirtiéndome lentamente en una fotografía descolorida. Los espíritus están reunidos afuera esperándome. Ya no me dan miedo. De hecho, empiezo a sentir que pertenezco más con ellos que con los vivos. Sus problemas me parecen más reales y urgentes que cualquier cosa que pase en el mundo exterior. Aurelio sigue pidiendo que lo ayude a salir de su tumba. La niña pequeña todavía espera a que llegue su mamá. El anciano continúa buscando sus herramientas, y yo ahora entiendo que mi propósito es ayudarlos, consolarlos, ser su guardián eterno. Mañana vendrá alguien nuevo a aplicar para el puesto de vigilante nocturno. Lo sé porque así funciona siempre. El cementerio necesita a alguien vivo para que mantenga la conexión con el mundo exterior. Alguien que pueda ver y escuchar a los espíritus pero que todavía tenga un pie en la realidad. Yo le daré a esa persona las mismas advertencias que me dio don Esteban. Le diré que hay ciertas reglas que debe seguir, que no investigue sonidos extraños, que se quede en la caseta. Pero sé que, igual que yo, no me hará caso. La curiosidad y el sentido del deber son más fuertes que el miedo. Y cuando esa persona vea su primera aparición,
Yo estaré ahí, observando desde las sombras, recordando cómo se sintió ser completamente humano. Ahora tengo que irme. Los espíritus me están llamando para hacer mi ronda eterna. Ya no necesito linterna porque puedo ver perfectamente en la oscuridad. Ya no siento el frío porque mi cuerpo se está adaptando a la temperatura de los que ya no respiran. Si algún día visitan el cementerio de San Patricio durante la noche y ven a un hombre caminando lentamente entre las tumbas, no traten de hablarle. Soy yo, Roberto Hernández Morales, y aunque una parte de mí todavía recuerda haber tenido una vida fuera de este lugar, esa parte se desvanece un poco más cada noche. El cementerio siempre reclama a sus vigilantes. Es una verdad que aprendí demasiado tarde para poder escapar, y ahora, si me disculpan, tengo una eternidad de trabajo por delante.